pasa nada. Sigue. Ya se ve. Hace pocas semanas, el usuario de TikTok Frank Devil, quien tras mudarse a una nueva casa comenzaría a experimentar cosas realmente extrañas. Todo comenzó cuando estaba un día en la sala de su casa y escuchó que algo o alguien le tocaba puertas fuertemente. Escuche, acabo de empezar a escuchar a tocar desde esa puerta. ¿Están tocando desde ahí o es cosa mía? Míralo, míralo. ¿Hola? No puede ser. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones? Hay una luz aquí encendida también. ¿Era eso, loco? Uff, qué puto susto, loco. Frank toma valentía y va a inspeccionar qué es lo que ocasionaba ese ruido, ya que él estaba totalmente solo en la casa. Al abrir la puerta, se lleva la sorpresa de no encontrarse nada. Luego, tiempo después, él comenzaría las reparaciones de esta casa y mientras estaba cambiando una toma de corriente, se topa con algo que lo estremecería. Chicos, no pasan de pasarme cosas surrealistas. Acabo de coger el móvil para grabar esto porque esto ya es de locos. Más cosas en la pared, Dios mío. Miren esto. Vale. Esto es una caja. Como una caja solo ahí dentro. Pero es que yo no me puedo creer esto, tío. Cae en todas las paredes de esta casa, Dios. Está hecho como de hierro. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Aquí hay algo. Aquí adentro hay algo. Esto no puede ser. ¿Esto qué es? Una piedra. Una piedra negra. Hay algo más. Aquí hay algo más. ¿Qué coño? Es que no puedo grabar y a la vez sacar las cosas que hay aquí. No puedo, tío. ¿Qué cojones? ¿Foto? ¿Tú qué es un niño? Mujer. ¿Y esto? Señores, acabáis de ver con vuestros propios ojos lo que acabo de encontrar aquí dentro. ¿Esto qué coño es? Al destapar la toma de corriente, Frank se percata de que hay una especie de caja metálica dentro. Al sacarla, nota que dentro de esta hay cosas realmente extrañas, entre ellas unas fotografías de personas desconocidas para él. Nos comenta
que posiblemente la antigua propietaria era una bruja y practicaba su magia en ese lugar. Luego de pasar un gran susto en su casa, él decide retirarse e ir a la casa de un amigo a pasar la noche, no sin antes notificar lo ocurrido en un video. Acabo de salir de mi casa porque se me cayó un jarrón. Me están pasando cosas súper extrañas todas las noches, la verdad. No voy a mentir de que no esté asustado. Acabo de salir, voy a llamar a un amigo para quedarme en su casa porque no puedo más, señores, de verdad. Estoy súper nervioso y vamos a ver qué va pasando con esta casa, si me voy, no me voy, no lo sé. Voy a seguir luchando contra esto hasta que pueda, ¿vale? Entonces, pues nada, muchas gracias por todo, por el apoyo, todas las personas que de verdad están ahí apoyándome y siguiendo mi caso. Gracias. Una mano espeluznante parece tomar el hombro de Frank y este no se da cuenta. Unos días después, Frank volvería a su casa y los acontecimientos paranormales aumentarían aún más. Nuevamente comienzan a tocarles las puertas de su casa y al ir a inspeccionar no se encuentra con nada que pueda provocar este ruido. Una noche, estando tranquilo en su sala, se le fue la electricidad y comenzó a grabar, ya que las eventualidades paranormales comenzarían nuevamente. Y para su sorpresa, lograría captar algo que lo estremeció hasta la médula. Chicos, comienzo a grabar, se me acaba de apagar las palancas otra vez. Se saltaron las jodidas palancas una noche más. Me está sucediendo casi todas las noches, ¿vale? Y que tenga que seguir viviendo aquí porque no tengo dónde ir. ¿Cómo es eso, tío? Un ser extraño se dejó ver a través de una de las cortinas de la casa. Este evento hizo que Frank entrara en pánico y quisiera irse ya de su hogar a otro lugar, pero esta entidad no lo dejaría escapar. Una noche, los golpes a la puerta volverían y Frank lograría grabar a esa entidad nuevamente afuera de su casa. Tío, si es que no pueden llegar. Miren esto. Está alto. ¿Qué mierda? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Nuevamente, los golpes a la puerta de Frank hacen que éste entre en un estado de desesperación. Al asomarse y abrir la puerta, se encuentra con la figura de una mujer fuera de su casa mirándolo fijamente. Frank, al verla, corta el video entre nervios. Muchos de sus espectadores especulan en la sección de comentarios que seguramente todo lo que está viviendo Frank en esta casa es producto de la antigua propietaria, debido a que encontró parte de sus hechizos de brujería dentro de la vivienda. Quizás Frank haya descubierto algo que no debía tocar y ahora está pagando las consecuencias.
Sus espectadores también comentan que esa mujer que se ve es una entidad que llegó a su hogar gracias a un maleficio de la bruja, mientras otros más radicales piensan que es la misma bruja que quiere hacerle daño por haberla descubierto. ¿Tú qué piensas que está pasando aquí? Házmelo saber en los comentarios. Este video fue compartido en las redes sociales hace más de 10 años y desde entonces las personas que lo han logrado ver no le hallan explicación alguna a lo que pasa en él. Échale un vistazo y dime si lo captas a la primera. El video muestra una reunión familiar donde una chica está siendo grabada, pero si te fijaste en el niño de camiseta roja al fondo, de un momento a otro, este parece haber desaparecido. Parece como si este se desvaneciera detrás de la chica. La familia menciona que esa noche todos los niños de la casa ya dormían y que ese niño que se ve en la grabación no lo reconocen como un niño de la familia. Entonces, no saben quién es. Muchos de los que han visto este video especulan que podría ser un fantasma. Otros que quizás sí haya sido un niño real en la habitación y que los adultos no se dieron cuenta y que solo es un fallo de perspectiva. Pero ve el video nuevamente y cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. La cuenta Leyendas de Monterrey en TikTok nos comparte una grabación realmente extraña. El video es de una cámara de seguridad ubicada en la Colonia Real del Valle en Santa Catarina, en Nuevo León. Captó una imagen sorprendente que ha desconcertado a los residentes de la zona. En el material registrado por la cámara se observa lo que parece ser la presencia de un aparente fantasma. Las imágenes captadas por esta cámara de seguridad muestran una calle solitaria en la noche y de repente se logra ver la figura de un hombre caminar en medio de la calle. Este parece ser totalmente oscuro al principio y casi al salir de la escena se muestra casi transparente. Los espectadores tienen un debate de especulaciones en la sección de comentarios, entre quienes piensan que es un fallo de la cámara, ya que el hombre proyecta una pequeña sombra al caminar, y los que piensan que es realmente un fantasma caminando en medio de la calle. Pero tú serás el juez de este caso en los comentarios. En este puesto no veremos uno, sino dos casos que te romperán la cabeza, casos que te dejarán pensando antes de irte a dormir esta noche. El primer clip fue subido por la cuenta de TikTok Goxly Toxa
y esta muestra posiblemente un fallo en la realidad. Echa un vistazo. ¿Lograste verlo? Parece que este chico atravesó la silla con su brazo. Muchos espectadores piensan que se trata de perspectiva, mientras otros hacen referencia a que es un fallo en la Matrix. Ve el video nuevamente y cuéntame qué es lo que piensas tú. La noche del 2 de septiembre de 2020, un padre entra en la habitación de su hija para ver si está bien. Fue justo en ese momento que la escuchó gritar pidiendo ayuda. Naturalmente, corre para ver cómo estaba, pero cuando llega allí, sucede esto. What's the matter? I just want to sleep with you now. What's the matter? Algo claramente había aterrorizado a su hija. Inicialmente pensó que esto podría haber sido un terror nocturno que estaba teniendo. Sus padres no pudieron evitar la sensación de que algo real la había asustado. Nunca habían visto a su hija tan aterrorizada, así que por curiosidad revisan las cámaras de seguridad para ver si algo extraño se destaca. A primera vista, nada obvio les llama la atención, pero después de mirar de cerca, ven alguien o algo que había estado dentro de la habitación de su hija. Es difícil de ver dónde aparece la figura, pero según su madre, aparece justo al lado de la cama. Un rostro presumiblemente de una mujer aparece por unos segundos y después desaparece. Yeah, so when this first happened back in 2020 and I shared it on Facebook, and I believe I did share it on here, like if you just dig way deep in my page, which don't nobody got time to do. So some people see different things. Like some people think that there's like a face over... Oh, I don't know if I can get my finger to... Like some people have said that there's like a face right here. I don't really know. Some people feel like this right here is a face, like the eyes and like a small face, like a baby. I don't know, but for me, there's a woman's face right here. That's the only face I've seen, but other people feel like they see other faces. And then there were people who've seen a face like right here, like another set of eyes, like an eye, then the eye next to it, and then the nose and the lips. But for me, it was this lady right here, like the eye, the nose, the lips. But this lady right here, let me show you the picture of the lady that died in my house. That's the lady. You're gonna tell me that this lady and that lady don't resemble each other, okay? Like for me, the woman's face right here, I feel like this was her. Sé que es difícil de ver, pero está allí, justo como la madre nos explica. Podemos ver la nariz y la boca de un rostro de una mujer. Entonces, ¿será posible que esa noche la niña haya tenido un visitante no deseado en su habitación y la cámara de seguridad logró registrarlo?
Este video que estás por ver ocurrió en un directo de TikTok hace poco y los espectadores que estuvieron presentes lograron grabar lo que sucedió. Presta mucha atención. This the spot. Nah, come back out. Look, why they be peeking like that? Peeking. All right, so look, let me know. I'm gonna let this stay. Just let me know if y'all think I should try to be friends with them. Maybe I'll come bring them some food or something. En un árbol se puede ver una extraña criatura diminuta salir de un agujero. Muchos espectadores en directo decían que es un duende y otros que un gnomo. Muchos pensarán que esto es un efecto, que es un montaje por computadora. Pero si prestaste atención a lo que dije antes, esto no fue un video. Es una transmisión en vivo y en directo en TikTok. Entonces, ¿qué piensas tú que sea esto? Comparte tus teorías en los comentarios. Tenemos nuevo canal de WhatsApp. Allí podrás encontrar mucho material inédito e incluso enterarte cuando se sube video antes que nadie. Me puedes conseguir en la app de WhatsApp como DannyPhantom o también con el link que encuentras en la descripción o en el primer comentario fijado de este video. Igual, si tú comentas acá abajo en la sección de comentarios, te dejaré el link directo en tu comentario. Únete a la familia Phantom en WhatsApp. Nuestro amigo y colega Dennis del canal Dark Ghost Paranormal nos presenta una de sus últimas actualizaciones de sus investigaciones paranormales. En esta ocasión, Dennis estaría en una casa que por la alta actividad paranormal, los dueños decidieron abandonarla. En esta, Dennis lograría captar varias eventualidades realmente escalofriantes. Камера сама двигается. Что оттуда выпало? Dennis nota que un estante comienza a moverse por sí solo de forma fuerte y decide ir a investigar de qué se trata. Al destapar este, ve como una cabeza de una muñeca cae al suelo. Так вот, друзья. Сейчас. Она дает сигнал. Вот от нее идет сигнал. Он то появляется, то пропадает.
сейчас пропал. Возможно, вот эта сущность в предмете, и она выбрала вот этот предмет. Если ты здесь, дай мне знак. Если ты... Dennis decide tomar la cabeza de la muñeca y ponerla en la mesa para colocarle el medidor electromagnético y pasa lo siguiente. De un momento a otro, la cabeza de la muñeca se incendia por sí sola, como si algo le fuese prendido fuego. Dennis se alerta e inmediatamente logra apagar el fuego para que no se propague por toda la vivienda. Так, все, ловушка моя сломана. ПГФ тишина. Vuelve a colocar la cabeza en la mesa junto a una trampa para espíritus para canalizar las energías negativas que está en ella y vuelve a suceder. La cabeza se vuelve a incendiar quemando todo a su alrededor, pero esta queda intacta. Y es cuando de repente Dennis comienza a escuchar pasos de alguien o algo en el piso de arriba.
Mientras Dark investiga, pudo ver como una de las columnas frente a él colapsa por una fuerza invisible. En un punto, Dennis decide descansar, dejando las cámaras encendidas y sucede esto. Завтра утром забрать все оборудование. Dennis decide retirarse del lugar y dejar los equipos y venir al día siguiente por ellos. Pero antes de marcharse, algo se dejó ver en la penumbra del camino. ¿Será que alguien lo estaba acosando? ¿O se trata del espíritu que tiene poseída esta casa? Hazme saber qué piensas tú de este caso en los comentarios de este video. Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse. Allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.